Y mira, nada más para que quede claro, desde el norte, en donde me encuentro yo, hasta el sureste, en donde te encuentras tú, nunca más olvido, nunca más marginación. Te saludo con mucho gusto, mi querido Manuel Pedrero. Muy buen día, querido Vicente, en este ya miércoles, finalmente, aquí en el 30 de septiembre del año 2021. En efecto, fíjate lo lindo que es la vida. Desde las posturas, desgraciadamente, elitistas, clasistas y racistas de varios grupos políticos conservadores, debió de salir personajes como el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora como el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, ambos personajes del sureste y del estado de Tabasco. No podía ser menor que después de esta visualización, a veces centralista y norteña, de que el progreso y la infraestructura se encontraba nada más ahí por la industrialización del norte, por la forma en la que ellos crecieron, no se dan cuenta de una verdad histórica que no quieren aceptar, y es que el norte es hoy lo que es gracias al sureste, gracias al petróleo de Veracruz, al petróleo de Tabasco, al petróleo de Campeche, al aceite de Veracruz, al café de Chiapas. De hecho, si no me creen, se tuvo que reformar la ley de distribución de ingresos de lo que producía el petróleo para beneficiar a los estados del norte, querido Vicente, y también a los estados del centro. Te doy un ejemplo: el estado que más remuneración recibe por el hecho de los ingresos petroleros que se ingresan acá en Tabasco, en Veracruz o en Campeche, es el Estado de México. Y el Estado de México no produce una sola gota de petróleo. Se le olvida, por ejemplo, el Estado de Nuevo León en todo desgraciadamente, un grupo pequeño, porque tampoco deberíamos de caer en el error de generalizar a toda la población del norte, que su industrialización, sí, por el aspecto geográfico y fronterizo que comparten con los Estados Unidos, pero antes de eso fue el petróleo, ese que ahora tanto desprecian y lo quieren intercambiar por las energías renovables, que hicieron que Nuevo León se fortaleciera en la industria, y los trenes y los puentes y las carreteras y los autos empezaban a movilizar y a modernizar a México. Justamente de las ubres del sureste es que estos políticos estuvieron mamando durante años y ahora las desconocen. Finalmente hay un gobierno que las reivindica y que les da un sentido histórico hacia el presente y hacia el futuro. Me parece espectacular la intervención del secretario de Gobierno Adán Augusto López Hernández, y corregir ese pequeño detalle de que en efecto hoy es jueves. Yo ya ando en el miércoles todavía, pero hoy es jueves, querido Vicente. Es excelente participación de Adán Augusto, y también ante esa respuesta que le dio a la senadora Kenia López Rabadán ante un regalo algo inoportuno, si eres considerado un miembro de Acción Nacional, querido Vicente. Así es, querido Manuel. Alguien no pudo dormir y no es Vicente Serrano a pesar de estas ojeras. Yo también tuve problemas para dormir, pero por otras razones. Silvano Aureoles seguramente no durmió pensando cómo le va a hacer para zafarse de tremendo problemón que se le viene. Y no es persecución política, no será venganza política. Se le tiene que investigar por decisión unánime, en votación unánime. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló, confirmó el triunfo de Ramírez Bedoya, el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán en las pasadas elecciones. Y Silvano Aureoles durante la madrugada escribió, mi querido Manuel, Silvano Aureoles escribe: conozco la resolución del tribunal, no la comparto, pero la respeto. Soy un hombre de leyes y de instituciones, y lo que sucedió en el país debe ponernos en alerta a todas y a todos. Es un duro golpe a la democracia que los delincuentes hayan aprendido a robarse las elecciones, violando la libertad ciudadana y atentando contra los principios de la democracia. Voy a seguir luchando porque en nuestro país se consolide la democracia y que no sean los poderes fácticos los que decidan quién gobierna. Híjole, ¿no se mordería la lengua? ¿O de plano ya se está tirando al suelo y se viene el soy víctima como Ricardo Anaya? Ya se ha vuelto un clásico, querido Vicente. Mira, en el caso del Tribunal Electoral, con esta ratificación que le hacen a Alfredo Ramírez Bedoya,
no habían elementos para sustentar lo contrario. De hecho, en este punto yo te diría que todo lo que ha ocasionado estas revueltas legales en el Tribunal Electoral es debido a la intención política que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en reformar precisamente los órganos electorales de este país, empezando con el Instituto Nacional Electoral y luego con un tribunal que es sumamente peligroso en estos momentos, por el hombre que lo preside y por toda la cúpula de personajes que toman las decisiones de qué se aprueba o de qué se reprueba en este país. Un ejemplo concreto fue la batalla que trataron de dar en Campeche. Oye, ratificaron a Laida Sansores en 4 ocasiones, resultó ser más veces gobernadora electa que las veces que terminó compitiendo para la gubernatura. Esto se trataba de, al final de cuentas, una fuercita, unas vencidas para mostrarle al presidente y al partido todo lo que representaba el Tribunal Electoral. Reyes Rodríguez Mondragón, un calderonista de hueso colorado, un personaje adepto al calderonismo, personaje secretario particular de personajes como Roberto Gil Suart, un secretario de Estado por parte del presidente, expresidente, bueno, ni siquiera eso, Espurio Felipe Calderón, hacia miras con 2024. Este personaje deja su cargo alrededor de octubre de 2024, lo que significa que estaría en manos, sin reforma, en manos de este personaje y de su cúpula, Reyes Rodríguez Mondragón, la decisión de la sucesión presidencial. Incluso teniendo una gran legitimidad o un gran distanciamiento entre los sufragios del candidato A al candidato B, este personaje podría decidir aprobar o reprobar esa elección. Es muy urgente la reforma electoral que plantea el presidente López Obrador. Y en cuanto a la ratificación, bueno, Silvano Aureoles Conejo finalmente se va, querido Vicente. Que lo apruebe, que le guste o no, realmente no es de nuestro interés. Es decir, ya que el propio equipo opositor que se encuentra burocratizado en las instancias electorales no le den la razón a un personaje como Silvano Aureoles, representa que ni siquiera para ellos significa algo. El próximo gobernador del estado está asegurado en ese sentido, así que por lo pronto, ¿qué diríamos ahí? Y que quede claro, mi querido Manuel, porque se vendrán los análisis y también las evaluaciones. Por ejemplo, Ramón Celaya, especialista en inteligencia, seguridad y Fuerzas Armadas, entrevistado por Expansión MX, dice: Silvano deja un estado en llamas, con una grave crisis de seguridad pública y con un escenario adverso para los cuerpos policíacos, y esto sí era su competencia. Michoacán cambia de gobierno, dicen en la nota, en medio de una guerra entre cárteles. Silvano Aureoles deja el gobierno de Michoacán con una crisis de inseguridad a cuestas y una nueva guerra entre cárteles y autodefensas, una herencia que tendrá que enfrentar Alfredo Ramírez Bedoya, porque luego vendrán los de la oposición a decir: ya ven, Ramírez Bedoya no puede. Bueno, no puede con el desmadre que está dejando Silvano Aureoles. Obviamente que todos deseamos de que pueda Alfredo Ramírez Bedoya. Ese es el deseo para todos los michoacanos, por el bien de todos los michoacanos. Pero que quede claro el desmadre que está dejando Silvano Aureoles, Manuel. Sí, sin duda. Aparte, también el llamado del presidente López Obrador a los gobernadores que entran y que permanecen. En el caso de quienes permanecen, Enrique Alfaro, pues terminan con esta simbiosis de lo que es el poder y si finalmente aceptan la ayuda del presidente o no. Como verás, hubo a quienes de último momento rectificaron este camino y dijeron, bueno, finalmente pues tuvimos la oportunidad de hacer algo decente, pero no lo hicimos. Caso concreto, Javier Corral en Chihuahua. Ahora con el apoyo y teniendo más de la mitad del territorio político, más de 16 estados que gobernará Morena, en el caso concreto de Michoacán, es un estado extremadamente difícil por la situación de violencia que han dejado pasar estos personajes. No podría decirte más, querido Vicente, ya que son temas bastante espinosos. Yo tengo 2 normas, principalmente nada del crimen organizado y nada del sindicato petrolero, porque son temas realmente que son duros de tocar. Pero lo que sí te puedo decir es que debe de haber una coordinación estratégica y que la Guardia Nacional debe de ser, aquellos que criticaban la creación de la Guardia Nacional en su propia existencia,
es que es justamente para el fin único de la pacificación del país. A mí tampoco me gustaría ver militares en zonas donde no corresponderían, ver la presencia militar cada vez más y más, pero resulta ser que cuando esta decisión se tomó por primera vez en 2006, varios de los que hoy se dicen opositores de la militarización le aplaudieron a ciegas hasta que les sangraban las manos. Hoy se oponen como si el país estuviera en condiciones espectaculares en términos de seguridad. La seguridad es el principal aspecto y característica que debe de preservar y de velar por el interés de la población de cualquier gobernante. El presidente lo sabe. Ese estado es un punto rojo. Toda esa región, querido Vicente, es un punto rojo. Entonces, que la Guardia Nacional tenga una presencia ahí es un primer paso. Pero el combate al crimen organizado y a los cárteles que operan ahí no se resolverá ni en 3 años, ni en 6 años, caray, ni siquiera en 2 sexenios. Se tiene que reformar desde las bases, que ya se hizo. ¿Con qué? Con los programas sociales, para que sepa la juventud que tiene otra alternativa y que se acabe esta estrafalaria idea y utópica de que va a haber mujeres, dineros, autos, trajes de lujo, mansiones, porque así es la forma en la que ilusionan a los jóvenes y desgraciadamente compran la idea debido al hambre y debido al desamparo que sufrieron con los gobiernos. Hoy el Estado mexicano ofrece una alternativa. Pacificar no es fácil después de toda una guerra, pero hay que terminar la guerra no como pensaba Felipe Calderón, sino como lo posiciona Rosa Isela Rodríguez. Ganar la paz es la primordialidad que debería de velar este gobierno. Así es, mi querido Manuel Pedrero. Yo nada más voy a cerrar diciendo que ojalá que en el próximo banquito en el que se siente Silvano Aureoles sea el banquillo, pero de los acusados, para que enfrente a la autoridad, para que enfrente a la justicia. Mi querido Manuel Pedrero, yo voy a invitar como siempre a la gente que nos está viendo y escuchando para que te sintonice, para que se conecte contigo todos los sábados a mediodía en el espacio que orgullosamente conduces en esta familia Sin Censura a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. ¿En dónde más te apoyan? Hay que hablarles también del libro. Claro que sí, querido Vicente. Yo solamente quisiera cerrar con una última cosa, y es el tema de estos personajes europeos que encuentran gracia y felicidad en burlarse del presidente de la República por solicitar que el gobierno español ofrezca disculpas por los excesos que transcurrieron en la época de la conquista y de la colonia. Lo que realmente les molesta, Vicente, es que en efecto los mexicanos somos el producto de un choque de 2 mundos, pero lo que les molesta es que nuestro corazón y nuestra identidad nacional se incline hacia el lado de los pueblos originarios y no hacia el lado de los pueblos europeos. ¿Por qué? Porque cuando hablan ellos de una madre patria, de la madre España, una madre no viola, una madre no mata, una madre no roba, una madre no te asesina. Eso fue lo que hizo la madre patria cuando vino acá a las tierras de América y terminaron con varias partes de esa población. Eso es lo que realmente les molesta, querido Vicente. Y bueno, finalmente, en efecto, nos pueden encontrar el sábado aquí conduciendo Sin Censura Presenta Las Cosas Como Son, e invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube Manuel Pedrero. Repito, Manuel Pedrero en YouTube. Los invitamos a que se suscriban y que finalmente adquieran el libro La Era del Político, que se encuentra disponible en Amazon, en Estados Unidos y en México. Querido Vicente, muchas gracias por la invitación. Como siempre, aquí agradecidos, y fuerte abrazo a cada miembro de la familia Sin Censura que nos ve y que nos escucha. Y fuerte abrazo al profesor Ricardo Sevilla, que ahorita viene, que se la rifó en la mañanera.